Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Pues hoy vamos a tratar de este tema, el pecado imperdonable. Es un tema un tanto espinoso que puede generar y genera de hecho muchas dudas, ¿no? Y nada, pues estamos hablando sobre nuestra confesión de fe, el tema de la doctrina del pecado. Y aunque este tema en específico, el pecado imperdonable, no viene en la confesión de fe, yo digo, pues no podemos pasar sobre la doctrina del pecado sin tratar de este tema del pecado imperdonable que genera tantas dudas, ¿no? Así que no vamos a huir de los pasajes y del pasaje específico de Mateo, capítulo 12, que nos habla de ese tema, y así pues lo vamos a dar ahora por la tarde, ¿no? Así que vamos a ello, ¿no? De primeras, ¿cuál es el pecado imperdonable? Pues hemos leído en Mateo 12, versículos del 22 al 37. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, si yo tuviera que dar una respuesta corta sobre lo que es el pecado imperdonable, sobre lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, yo me haría con las palabras de Hernández Díaz López y diría que, según el contexto de Mateo 12, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir de manera consciente y deliberadamente una obra de Dios mediante la acción del Espíritu Santo a Satanás. Jesús fue acusado por los líderes religiosos de la nación de Israel de expulsar demonios mediante el poder de Beelzebú. Eso es lo que viene en Mateo 12, en el contexto. Luego, este pecado no se comete, por lo tanto, por ignorancia. Este pecado no lo cometen personas salvas. Este pecado no es la negación de la divinidad del Espíritu Santo por un tiempo. De lo contrario, los onicistas no podrían salvarse. ¿Quiénes son los onicistas? Pues los que no creen en la Trinidad, por ejemplo, los testigos de Jehová y otros, ¿no? Entonces, esta gente no podría convertirse, ¿verdad? Y se convierten. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es negar la divinidad del Espíritu. Este pecado no es incredulidad hasta el final, aunque claro está, si una persona que niega a Jesús hasta el final de su vida, pues estará condenada, por supuesto. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado específico, un rechazo deliberado, una rebelión consciente, alegando que el Hijo de Dios, que Jesucristo, actúa por inspiración de Satanás. Ahora bien, ¿ya has sentido miedo de haber cometido este pecado? Sí, ¿verdad? Algunos que están aquí, por ejemplo, mi madre, ha dicho que ya ha sentido este miedo, ¿no? De haber cometido este pecado. Muchos creyentes con los cuales ya he hablado a lo largo del ministerio pastoral, que es casi 15 años, pues ya han tenido o ya han sentido este miedo, ¿no? William Barclay dijo, un comentarista, que ahorraría muchas angustias el que la gente se diera cuenta de que una persona que no puede haber cometido el pecado contra el Espíritu es la que tiene temor de haberlo cometido. Porque el pecado contra el Espíritu Santo se puede escribir como la pérdida de todo sentido del pecado. A ese estado era al que habían llegado aquellos escribas y fariseos que escucharon estas palabras de Jesús. Habían pasado tanto tiempo haciéndose los sordos y ciegos a Dios que habían perdido la facultad de reconocerle cuando se encontraban cara a cara con Él. No es que Dios los hubiera desterrado de los límites del perdón, sino que ellos mismos se habían excluido. Es decir, años de resistencia a Dios los habían vuelto de esta manera. Pero bueno, como he dicho, es verdad que ya he conocido y escuchado de mucha gente que sufrió o sufre este miedo de haber cometido tal pecado. El mismo John Bunyan, autor del Regreso del Peregrino, el libro más vendido después de la Biblia, se angustió muchísimo
en un momento de su vida por el miedo de haber cometido el pecado imperdonable o el pecado de muerte. Tenía miedo de que le fuera imposible volver al arrepentimiento, o que había pecado deliberadamente, o que pudiera ser como Esaú, quien no encontró lugar de arrepentimiento, aunque con lágrimas lo buscó. Esto lo describe John Bunyan en uno de sus libros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el consuelo que normalmente ofrecen los consejeros en estos casos? Pues el consuelo es muy bien conocido, ¿no? Y se asemeja a lo que comentó William Barclay, que hemos aquí mencionado. Y es lo siguiente: si crees que has cometido un pecado imperdonable y te sientes miserable por ello, entonces no lo has cometido. Como te sientes mal por ello, entonces eres culpable como te sientes mal por ello, entonces no eres culpable por este pecado, ¿no? Así que no te preocupes en este sentido. Solo aquellos a quienes no les importa son potencialmente culpables. Entonces, ya vamos al contexto inmediato, a analizarlo un poquito, ¿no? Mateo 12, 22 al 37. Pero esta respuesta, este consejo escuelto, ¿no? De que si tú tienes miedo de haberlo cometido, pues no te preocupes porque no lo has cometido, pues él tiene sentido dentro del contexto del pasaje que lo vamos aquí ahora ver. Pero claro, es un tanto superficial y un tanto escuelto, ¿no? Un tanto superficial. Esta simple respuesta o este simple consejo funciona bien como análisis rápido, pero necesitamos profundizar un poco más en el texto y su contexto para tener fundamento sobre ese tema del pecado imperdonable. Fue lo que John Bunyan hizo. Estudió los pasajes, estudió los textos, a ver lo que realmente decía, para de ahí salir de dudas, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿no? Y vamos a centrarnos en el texto de Mateo 12, 22 al 37 que hemos leído, y luego, pues adelante, lo vamos a relacionar con otros pasajes de las Escrituras que el mismo John Bunyan ha citado, ¿no? Hebreos y también Primera de Juan. Bien, ¿cuál era el contexto inmediato de Mateo 12, 22 al 37? Ahí donde está el texto donde menciona Jesús el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El contexto inmediato es que los fariseos acababan de presenciar a Jesús sanando a un endemoniado, que era ciego y mudo. Otros que presenciaron esta demostración de poder tuvieron una respuesta apropiada. Dice el versículo 23 de Mateo 12, que toda la multitud se maravilló y decía: ¿es este el hijo de David? Como que estaban impresionados y se preguntaban, casi afirmando: ¿es este el Cristo? Entonces, por un lado la multitud, o gran parte de la multitud, bueno, aunque el versículo dice toda la multitud, se maravillaba. Pero los fariseos, sin embargo, continuaron con corazones endurecidos. Versículo 24 dice: Él no echa fuera los demonios sino por el poder de Beelzebú, gobernante de los demonios. La multitud estaba creyendo, o deseando creer, o pronta para creer, ¿no? O lista para creer. Y los fariseos estaban intentando alejar la multitud del Señor, de creer que de hecho Jesús era el Cristo. Esta era la segunda vez que los fariseos decían algo así. Mateo 9:34 vemos algo semejante. Entonces, no es que habían tenido un arrebato y un momento, no, reiteradamente estaban afirmando lo mismo y con las mismas intenciones: socavar el ministerio de Jesús y alejar la gente de Jesús, ¿verdad? Sin duda, por lo tanto, estaban comprometidos en su desprecio por Jesús.
El pecado imperdonable aquí está claro cuál es. Es blasfemar o hablar contra el Espíritu Santo. Y blasfemia aquí en esta situación significa atribuir el poder del Espíritu Santo a las obras de Satanás. Decir que lo que Jesús está haciendo por el poder del Espíritu, la verdad, es una obra de Satanás. Entonces, si queremos dar un primer paso para aplicar este pasaje, debemos leer la historia del milagro de Jesús, que está ahí, capítulo 12, versículo 22 en adelante, y preguntar, ¿creemos que Jesús pudo haber realizado este milagro debido a su alineación con el mismo Satanás? Pues si no lo creemos, pues entonces no estamos tan cerca de haber cometido o de cometer el pecado imperdonable. Así que no prestemos atención a dudas momentáneas. Los fariseos no tenían dudas respecto al Espíritu, respecto a la obra de Cristo. Ellos afirmaban reiteradamente, intencionadamente, de manera premeditada, lo que estaban ahí diciendo, ¿no? Entonces no eran dudas momentáneas. Vale, pues este es un buen comienzo ahí para considerar este pasaje en su contexto, ¿no? Ahora vamos a ver dos verdades más ahí que están claras en el texto, en su contexto, ¿no? Para luego después considerar el contexto más amplio, ¿no? Vamos a considerar dos verdades de este contexto inmediato de Mateo 12, ¿vale? Primera verdad, el pasaje trata sobre los líderes religiosos del pueblo. La Biblia claramente impone a los líderes un estándar diferente, porque sus pecados tienen mayores consecuencias. Moisés fue un ejemplo de ello y otros líderes también, ¿no? Santiago escribe en su carta capítulo 3 versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor juicio. Entonces, los líderes aquí están en evidencia y de hecho hay una imposición a los líderes de un estándar diferente, ¿verdad? En este caso aquí. Así que puede que este pasaje vaya dirigido o sea mejor aplicado a quienes sean líderes oficiales en una iglesia cristiana. Fijaros, puede, no estoy afirmándolo, ¿vale? La aplicación de este pasaje es difícil. Puede que esté más direccionada a los líderes, pero por supuesto se puede aplicar también a lo mejor a todas las personas. Segundo lugar, vamos a ver. El pasaje trata sobre líderes de corazón duro, que no se conmueven con lo que Jesús dijo y están decididos a socavar su ministerio. Si tienes conciencia, y la tienes seguramente, puedes encontrar fácilmente episodios duros en tu vida que te hagan pensar nuevamente que este pasaje puede estar hablando de ti. Pero el endurecimiento del corazón de los fariseos era algo más agresivo que la normalidad. Es decir, en algún momento de nuestras vidas puede que estemos más duros a lo que es la voluntad de Dios. Ejemplo, David cuando pecó endureció su corazón porque no quería escuchar lo que era la voluntad de Dios para su vida en aquel contexto, ¿no? Cuando adulteró con Betsabé y cometió el asesinato de Urías. Pero en ningún momento atribuyó una acción de Dios a Satanás. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, el endurecimiento del corazón de los fariseos en ese sentido era más agresivo.
incluye ahí resistir a la obra del Espíritu, pero no solamente esto, sino hablar blasfemias contra el Señor, influir en otros para que hagan lo mismo. Los fariseos en este sentido realmente tenían una estrategia intencional para derribar la fe de la multitud, de otras personas en Cristo, ¿no? Bien, entonces tenemos el texto, lo hemos mirado de manera más superficial, después nos hemos profundizado un poquito más en su contexto inmediato, ahora queremos profundizar un poco más en el contexto más amplio de ese texto de Mateo 12, que es el contexto general del Evangelio de Mateo, ¿no? Entonces, hay dos temas ahí muy relevantes que vemos en el Evangelio de Mateo. Bueno, obviamente el Evangelio de Mateo trata de muchos temas, ¿no? Los 28 capítulos de Mateo. Pero hay dos temas ahí en el Evangelio de Mateo que tocan y son muy relevantes para el pasaje que estamos aquí trabajando, ¿no? Y los dos temas son, primero, el conflicto con los líderes religiosos y número dos, el perdón de pecados. El primero, el conflicto con los líderes religiosos, vamos a ir a hablar un poquito de ellos, ¿no? Entonces, cuando se trata de líderes religiosos judíos de aquella época, Mateo no tiene nada bueno que decir. De hecho, al principio del Evangelio, capítulo 3, versículo 7, Juan el Bautista confronta a los líderes como una generación de víboras. El mensaje duro de Juan el Bautista no iba en contra de la multitud que venía a ser bautizada por él, sino que a los fariseos que estaban allí, los líderes religiosos de aquel tiempo. Entonces, la pelea de Juan no fue con todos, se centró en los líderes. Más tarde, Jesús vuelve a hacer una distinción entre los líderes y el pueblo. Capítulo 9, versículo 36, el pueblo fue caracterizado como ovejas perdidas. Pero los líderes, los fariseos, saduceos, los escribas, eran pastores engañosos, opresivos y egoístas. A lo largo de Mateo se van trazando ahí las líneas de batalla y los líderes permanecen firmes en su oposición a Jesús, sin excepción. Todas las menciones a los líderes religiosos y el Evangelio de Mateo son negativas. Así que el Evangelio de Mateo llega a su conclusión con los 7 ayes de Jesús dirigidos a los líderes. Capítulo 23. Los líderes religiosos de aquel entonces. Las palabras de Jesús en el capítulo 25 son acusaciones veladas contra los líderes religiosos de aquel tiempo. Y el Evangelio capítulo 28 termina, versículos 11 al 15, con una estratagema de los líderes religiosos de aquel entonces para encubrir cualquier evidencia de la resurrección. Entonces, dado el énfasis de Mateo en este antagonismo, uno tiene la impresión de que una persona común y corriente no cargaría con el pecado imperdonable. Esta impresión parece ajustarse al contenido del Evangelio. La acusación es contra los líderes religiosos del pueblo de aquel tiempo que estaban firmemente comprometidos con su blasfemia y oposición y socavar el ministerio de Jesús, buscando alejar la gente, la multitud de Jesús. Entonces, ellos no estaban luchando con pensamientos momentáneos sobre posibles blasfemias o hablar mal o dudas sobre si algo era del Espíritu o no.
Entonces, no es que ellos estaban pensando, bueno, ¿será que aquella persona está actuando por el Espíritu de Dios o por el espíritu maligno? ¿O será que aquella impresión o que aquella experiencia que aquella persona está teniendo, será que lo que ella está haciendo, aquello viene de qué? No era ese tipo de duda que los fariseos y aquella gente tenían. Estas son dudas legítimas, honestas. La Biblia nos enseña a pesar los espíritus, es decir, a medir los espíritus y a ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, no es que ellos estaban como que dudosos, como que estudiando lo que estaba pasando, a ver lo que realmente era de Dios y lo que realmente no era del Espíritu. No. Ellos tenían una conciencia clara de que aquel era el Mesías, que aquellas obras solo podría realizar el Mesías por el poder del Espíritu Santo. Y teniendo esta conciencia, deliberadamente, definidamente, premeditadamente y reiteradamente, pues ellos estaban atribuyendo una acción del Espíritu a Satanás. No una vez, sino reiteradamente, es decir, continuadamente. Por lo tanto, no era un arrebato tampoco momentáneo, así de pronto, no, era algo premeditado. Entonces, su blasfemia era deliberada, premeditada y continua, y venía con un paquete que incluía un compromiso incondicional de alejar a la gente de Jesús. Esta era la cuestión del pecado imperdonable aquí. Lo que quiero decir con esto es que no tengamos miedo de analizar un movimiento en nuestros días, un movimiento dentro de la iglesia o alguna experiencia que alguna persona está teniendo y estudiar y esperar para ver si es del Espíritu o no. No tengamos este miedo de en algún momento primero dudar y luego estudiar a ver si algo es... No, esto es normal. La Biblia nos enseña a medir los espíritus, a buscar discernimiento del Espíritu Santo, de Dios, para precisamente identificar. Y esto en muchas ocasiones pues no es al momento que identificamos si algo viene de Dios y algo no. Esto a veces lleva tiempo de ir viéndolo, analizándolo, ¿verdad? Pero esta experiencia no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta experiencia es una duda honesta y una búsqueda honesta de conocimiento si algo viene de Dios o no. Esto no era lo que estaban haciendo los fariseos de este tiempo, los mencionados aquí por Jesús, como que practicando el pecado imperdonable, ¿no? Porque ellos tenían conciencia de la verdad, sabían que si estaban cumpliendo a Jesús la verdad, estaban viendo las obras maravillosas que estaba haciendo Jesús, que las profecías del Antiguo Testamento decían, y ellos tenían conocimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que solo Jesús lo iba a hacer, y luego viéndolo, han decidido ir en contra a este Jesús. Y no solamente de en contra, sino que atribuir lo que él estaba haciendo a Satanás, siendo que ellos mismos nunca habían visto Satanás hacer algo semejante. Entonces, era una blasfemia. No eran dudas momentáneas y honestas. Bien, el otro tema relevante aquí en el Evangelio de Mateo para nuestro estudio es el tema del perdón de los pecados. ¿Y por qué este tema dentro del Evangelio de Mateo?
es importante para nuestro estudio? Bueno, porque estamos hablando de que Jesús está diciendo que hay un pecado que es imperdonable. Y a lo mejor siempre hemos escuchado en nuestras vidas que todo pecado es perdonable. Si venimos a Dios, Él nos perdona los pecados. Y ahora viene Jesús y dice que hay un pecado que es imperdonable. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice Mateo sobre el perdón de los pecados para entender un poco más la cuestión de pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu. ¿Cómo comienza el Evangelio de Mateo? Pues comienza diciendo: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Capítulo 1, versículo 21. Capítulo 9, versículo 2. En lugar de decirle a un paralítico que había sido sanado, pues Jesús dijo: tus pecados están perdonados. De esa manera proclamó que tenía autoridad para perdonar los pecados. Y Mateo cierra su evangelio de manera similar a como comenzó. Inmediatamente antes de Getsemaní, Jesús reveló el significado más profundo de la Pascua cuando dijo: esta es mi sangre del pacto, derramada por muchos para remisión de los pecados. El perdón de los pecados es un tema central en el Evangelio de Mateo y no podía ser diferente porque lo es en todas las Escrituras. La verdad simple y básica es: cuando pides perdón, Dios perdona. Punto. Esto es fundamental en el Evangelio de Cristo. Te arrepientes, pides perdón, Dios perdona. Ahora bien, ¿cómo esta verdad fundamental puede traer luz al texto que estamos estudiando del pecado imperdonable? Jesús dijo que incluso habría perdón por las palabras dichas en su contra. Entonces, ¿por qué diría que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón? Parece que aquí está sucediendo algo único, algo singular, algo diferente. ¿Por qué diría Jesús que no habría perdón para la blasfemia contra el Espíritu? Por lo general, Jesús no se toma personalmente los insultos y las acusaciones blasfemas. Y hay muchos pasajes que nos enseñan esto. Resolvió vivir dependiendo de su Padre y del poder del Espíritu. Cuando tomó posición fue en el nombre del Padre, y en este caso en el nombre del Espíritu Santo. Jesús estaba consciente de que sus milagros eran consecuencias del poder del Espíritu obrando por medio de él. Entonces, para él, los fariseos en última instancia estaban en contra del Espíritu. Entonces, ¿estaba Jesús realmente diciendo: puedes meterte conmigo, al menos en este momento de la historia, pero no puedes meterte ni con el Padre ni con el Espíritu? O más bien, no puedes meterte con el Espíritu, contra el Espíritu. ¿Estaba Jesús realmente diciendo esto? Pues parece que sí. Al que parece, sí. ¿Estaba hablando Jesús de una blasfemia persistente en lugar de un momento blasfemo? ¿En lugar de un momento de arrebato o de un momento que una persona está a lo mejor fuera de sí? ¿Está hablando Jesús de una blasfemia persistente en lugar de un momento? Pues todo indica que sí, porque los fariseos estaban haciéndolo de manera reiterada y continuada y premeditada. Estaba diciendo a lo mejor Jesús que como los líderes no tenían ninguna inclinación a pedir perdón, pues no recibirían ningún perdón. Al que parece, sí. Solo hay perdón para los que piden perdón, y en este caso ellos no recibirían perdón
porque no tenían ninguna inclinación a pedir perdón y ni siquiera iban a tenerlo, porque habían pecado, la blasfemia contra el Espíritu, lo que al fin y al cabo no les llevaría jamás a pedir perdón, de alguna manera. Entonces, en cuanto a otros pecados, no importa cuán horribles o atroces sean, hay perdón para ellos. Ejemplo, hubo perdón para el pecado de David, de adulterio, de deshonestidad y de homicidio. Para los muchos pecados de la mujer en Lucas 7, la mujer que viene y se arrodilla ante Jesús y enjuga sus lágrimas, derrama sus lágrimas sobre Jesús, enjuga con sus cabellos. Dice Jesús que porque mucho amó, sus muchos pecados fueron perdonados. Hubo perdón para la vida disipada del hijo pródigo. En la parábola que contó Jesús, Lucas capítulo 15. Hubo perdón también para quién? Para Pedro y su triple negación contra Jesús. Y es que Pedro le preguntan, Pedro, tú estabas con él, ¿no? Eres uno de ellos. ¿Y qué dice Pedro? No. Yo nunca he visto a este hombre. Y uno lo mira y dice, pero tío, ¿qué estás diciendo? Si has caminado y estabas con él 3 años. Hubo perdón para Pedro. Hubo perdón para Pablo, que persiguió la iglesia de Cristo y encarceló y a lo mejor incluso mató a creyentes, o al menos consintió con sus muertes, como mínimo, como vemos en el caso de Esteban, que consentía en su muerte. Hubo perdón para Pablo, pero para el hombre que hable contra el Espíritu de Dios, no hay perdón. ¿Por qué no? Lo resumiré de esta forma. Los fariseos, los líderes religiosos, estaban atribuyendo a Satanás lo que el Espíritu Santo estaba logrando a través de Cristo. Además, ellos estaban haciendo esto de manera deliberada, de forma intencionada. A pesar de todas las evidencias en sentido contrario que ellos conocían y sabían, aún así afirmaban que Jesús estaba expulsando demonios por el poder de Beelzebú. Y no solamente esto, sino que ellos estaban progresando y habían progresado en el pecado, como muestra claramente una comparación entre Mateo 9, Mateo 12, versículo 12, Mateo 12, versículo 14. Ahora bien, ser perdonado incluye que el pecado está verdaderamente arrepentido, y entre los fariseos aquí presentados falta ese pesar genuino por el pecado. En lugar del arrepentimiento, ellos ponen endurecimiento. En lugar de la confesión del pecado, ponen la conspiración en contra de Jesús. Ellos fueron los que conspiraron para llevar a Jesús al madero. Así, por medio de su insensibilidad criminal y completamente inexcusable, ellos se están condenando a sí mismos, poniéndose en el camino que lleva a la perdición. Habían cometido lo que supuestamente el apóstol Juan llama de pecado de muerte. Y aquí entramos en el contexto más amplio de las Escrituras. Bueno, hemos tratado del texto, hemos tenido una vista superficial del texto, luego nos hemos profundizado un poquito más en el texto mismo,
en el contexto más inmediato del texto, luego en el contexto del Evangelio de Mateo. Ahora vamos a echar una mirada en el contexto más amplio de las Escrituras. Otros textos que dicen algo que puede relacionarse con lo que dijo Jesús también ahí en Mateo 12. Y el primer texto, y vamos a relacionar, es el de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16 a 17, ¿no? 16 y 17, y su contexto, ¿no? Un texto que históricamente está relacionado con el texto del pecado imperdonable, ¿no? Dice, hay pecado de muerte por el cual no digo que se ore. Entonces Juan está diciendo, hay pecado de muerte. ¿Quién lo ha cometido? Pues lo digo que ni siquiera se ore por esta persona. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Y luego hay pecado que es de muerte, ¿no? Entonces, por el contexto ahí del pasaje, no lo vamos a leer, pero puedes mirarlo en tu casa si quieres, después todo el contexto de 1 Juan 5 y de la misma carta de Juan, ¿no? Por este contexto, lo que nos da a entender el apóstol Juan es que la muerte a la que se refiere es la muerte espiritual, eterna, la condenación final irrevocable determinada por Dios, con el sufrimiento eterno y el infierno como castigo, ¿no? Es decir, muerte espiritual, no muerte física. Todos los demás pecados pueden ser perdonados, pero el pecado de muerte conlleva inexorablemente la condenación eterna de quien lo comete, hasta el punto que dice Juan, ya no hace falta orar por tal persona. ¿Por qué? Porque ya está condenada por el pecado de muerte que lo ha cometido. ¿Qué es el pecado de muerte, por lo tanto? Juan no está sugiriendo que la distinción entre pecado mortal y pecado no mortal implique la existencia de pecados que no sean tan graves. Todo pecado es contra Dios, el Dios justo y santo. Por tanto, todo pecado trae muerte, que es la pena impuesta por Dios. Pero para que sus lectores no se aterroricen, Juan dice el versículo 17, parte B. Juan repite, ¿no? Hay pecado que no es de muerte, pero hay pecado, un pecado que es de muerte. Entonces, no todo pecado es pecado mortal, en el sentido de conllevar condenación eterna. Hay perdón y vida para aquellos que no pecan hasta la muerte. El Señor mismo invita a su pueblo al perdón que Él concede. Pero entonces, ¿qué es el pecado de muerte? Vamos a ver aquí algunas ideas. Lo que se ha entendido a lo largo de la historia de lo que puede ser el pecado de muerte. Algunos han entendido que Juan se refiere a la muerte física y han sugerido que se trata de pecados que se castigaron con la pena de muerte, como se indica en el Antiguo Testamento. No tendría sentido orar por aquellos que cometieron tales pecados castigados con la muerte, ya que de todos modos serían ejecutados por la autoridad civil. No nos parece que esta sea la definición correcta o lo que está diciendo Juan. Porque, como he dicho, en el contexto, todo indica que la muerte aquí a que se refiere no es la muerte física, sino la muerte espiritual. Otro grupo de estudiosos explican que son pecados, el pecado de muerte, son pecados que Dios mismo castigaría con la muerte aquí en este mundo, como lo hizo con los hijos de Elí, con Ananías y Zafira,
y con algunos miembros de la iglesia de Corinto que profanaron la cena. No nos parece tampoco que esta es la definición correcta o la interpretación correcta de lo que sea el pecado de muerte aquí en el contexto de Primera de Juan. Porque una vez más, todo el contexto nos hace entender que el pecado aquí de muerte es una muerte espiritual y no física, ¿verdad? Entonces, fíjate, el ejemplo de Ananías y Zafira. Ellos no habían blasfemado contra el Espíritu, en los términos, por ejemplo, de lo que dijo Jesús. Ellos habían mentido. A ver, una cosa es mentir, otra cosa es blasfemar, ¿vale? Son dos pecados distintos o son dos conceptos distintos, ¿vale? Entonces, no nos parece que sea esta la interpretación correcta. ¿Qué es el pecado de muerte? Bueno, la Iglesia Católica hizo ahí una clasificación de los pecados veniales y los pecados mortales, incluyendo los famosos 7 pecados capitales como los pecados mortales, ¿no? El asesinato, adulterio, gula, mentira, blasfemia, idolatría, etc. Bueno, este tipo de clasificación nos parece completamente arbitraria y no tiene sentido en el texto y ni respaldo en las Escrituras. Es decir, el mismo pecado de adulterio que David ha cometido y asesinato, pues ha sido perdonado por Dios. Entonces, no son pecados de muerte en ese sentido. ¿Por qué? Porque tienen el perdón si uno se arrepiente y confiesa a Dios y busca el perdón, ¿no? Dios lo perdona. Entonces, esta clasificación hecha por la Iglesia Católica no nos parece coherente con el contexto general de las Escrituras, ¿no? Y entonces no sería esta tampoco la interpretación o la definición de lo que es el pecado de muerte. ¿Cuál es la interpretación que nos parece más coherente? Pues las que nos parece más correcta es que Juan se refiere a la apostasía. El contexto de la carta de Juan y el contexto de del mismo capítulo 5 precisamente habla de la apostasía, de los falsos maestros que habían salido de la iglesia a la cual Juan, el apóstol Juan, estaba escribiendo, ¿no? Entonces, en el contexto de sus lectores, eso significaría, la apostasía, abandonar la doctrina apostólica que habían oído y recibido y seguir las enseñanzas de los falsos maestros que negaban la encarnación y la divinidad del Señor Jesús. Comentarista dijo: se puede inferir del contexto de Primera de Juan capítulo 5 que este pecado no es una caída parcial o una transgresión de cierto mandamiento, sino una apostasía por la cual las personas se alejan completamente de Dios, de manera consciente y deliberada. Mira lo que dijo John Stott: tal pecado es de muerte por su propia naturaleza, que es el rechazo final y decidido del único que puede salvar, Jesucristo. Este pecado lleva a quienes lo cometen inexorablemente a un estado de incorregible embotamiento moral y espiritual, porque es un pecado voluntariamente contra su propia conciencia. Tomar una agüita, ¿no? Probablemente ahí se tratan de personas que apostataron de esta manera, que el autor de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6, escribió diciendo: es imposible renovarlos nuevamente para el arrepentimiento, ya que otra vez crucifican para sí al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza. Otro texto que normalmente lo relacionamos con 1 de Juan 5 y el pecado imperdonable, porque Hebreos está diciendo que hay un grupo de personas que es imposible renovarlos nuevamente para el arrepentimiento, porque han apostatado de la fe.
Él describe esta situación, el autor de Hebreos, como vivir deliberadamente en pecado después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad. No es que la persona se haya convertido, es que ella ha recibido y sabe y conoce la verdad. Se parece en ese sentido con los fariseos, que Jesús ha mencionado que blasfemó contra el Espíritu. Ellos conocían, ellos sabían, tenían pleno conocimiento de la verdad. Dice el autor de Hebreos, en este caso ya no queda sacrificio por los pecados, al contrario, una horrible expectación de juicio y de fuego vengador que está a punto de consumir a los adversarios. Es decir, habían pecado para muerte eterna, para muerte espiritual de una vez por siempre. No serían perdonados, en ese sentido habían cometido el pecado, un pecado imperdonable. El autor de Hebreos también describe ese pecado como pisotear al Hijo de Dios, la apostasía, ¿no? El conocer la verdad, el saber de la verdad, el tener conciencia de la verdad de Dios y luego rechazarla y luego blasfemar contra ella, ¿no? Dice el autor de Hebreos que esto es como pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre de la alianza por la cual fue santificado y ultrajar al Espíritu de la gracia. Otra palabra para blasfemar, ultrajar al Espíritu de Dios. Entonces, un lenguaje ahí que apunta claramente a la blasfemia contra el Espíritu y la negación de Jesús como Señor y Cristo. No en vano el apóstol Juan desaconseja orar por aquellos que han pecado de esta manera, dice Juan. Por estos digo que ni siquiera se ore. Notemos también que en estos versículos Juan no llama hermano a nadie que peca de muerte, solo declara que hay pecado de muerte y que no recomienda orar por quienes lo cometen. Es evidente que los verdaderamente nacidos de Dios jamás, nunca podrán cometer este pecado. Entonces tú puedes preguntarme, pastor, entonces hay personas por las cuales no debo orar. No lo sé. Hasta qué punto se comete, hasta qué punto es difícil saber. Es difícil saber si una persona lo ha cometido o no. Yo siempre prefiero dejar al juicio de Dios, ¿no? Yo tuve un profesor en la maestría, ¿no? Hice un máster. Yo hice un máster en ciencias de las religiones. En este máster pues, estudiamos todas las religiones, ¿no? Todas, vamos. Teníamos una idea la idea era estudiar, bueno, estaba disponible para estudiar cualquier religión, ¿no? Entonces, hemos tenido una idea de varias religiones, ¿no? Un máster en una universidad pública muy buena allí de Brasil. Entonces, nuestros profesores en la universidad, pues, eran de toda clase, eran de todo tipo, ¿no? De distintas religiones y ateos incluso. Porque también era una mirada más sociológica o filosófica a lo que era, más sociológica que filosófica a lo que era a lo que eran las religiones, ¿no? Pero claro, yo estaba estudiando esto y luego teníamos todos los alumnos la visión general y luego centré en mi tesis en lo que era relacionado a lo que creía yo, ¿no? Pero digo esto porque había un profesor que era el peor, era uno de los mejores, pero era el peor. Era uno de los mejores porque el hombre era muy inteligente. Era imposible discutir con él porque era demasiado inteligente, era con una capacidad tremenda.
y sabía explicar muy bien, ¿no? Sabía enseñar muy bien. Pero era el peor, ¿por qué? Porque era muy blasfemo. Blasfemaba, en sus clases escuchaba blasfemias contra Dios seguidas veces, ¿verdad? Él era un misionero, un pastor que había apostatado de la fe y ahora se decía un ateo. Y ir a sus clases era terrible, porque yo no podía discutir con él, primero porque él era el profesor, ¿no? Y segundo porque realmente su inteligencia estaba por encima de la mía. Su capacidad estaba por encima de la mía, al menos en aquel momento, quizá a día de hoy también. Entonces, pero era muy malo, era terrible ir a sus clases, porque no podía discutir con él y tampoco no merecía la pena después. Me he dado cuenta rápido que no merecería la pena igual discutir con él. Y porque no iba a poder sacarle de donde estaba, ¿no? Entonces no merecería la pena. Era ir a clase para cumplir lo que tenía que cumplir de carga horaria y ya está, ¿no? Y hacer los deberes que él pedía y poco más. Lo más terrible de aquellas clases eran sus blasfemias contra Dios. Su placer estaba claro. Su placer era chocar a los alumnos con sus tesis arrogantes y sus blasfemias descaradas, por así decirlo. Ahora bien, puede decir que este profesor mío, que apostatar de la fe, sí apostató, obviamente, pero puede decir que ha cometido el pecado de muerte. Es verdad que tampoco he orado por él, pero puede decir que ha pecado el pecado de muerte o el pecado imperdonable. Pues no lo sé, la verdad. Ahora bien, sí que por las descripciones está más cerca de haberlo cometido él. No digo que lo haya cometido, porque no sé, no es difícil, pero sí, pensándolo bien y analizándolo bien por el texto, sí que parece el tipo de pecado que estoy aquí describiendo, ¿no? Cometido por un líder. Era un ex pastor, un ex misionero, había estudiado para eso y había trabajado en liderazgo dentro de la iglesia, que apostató y ahora decía cosas horribles respecto a Dios, con satisfacción, de manera premeditada, intencional, con un claro deseo también de alejar a otros, en su caso sus alumnos, de la verdad de las Escrituras Sagradas. Entonces, digamos que es un perfil, aunque yo no me atrevo a casi afirmar 100% que lo haya cometido, pero realmente se encuentra dentro del perfil que estoy aquí describiendo como pecado o blasfemia contra el Espíritu, ¿no? Apostasía, cometido por líder, intencionadamente, premeditadamente, después de haber conocido y saber de la verdad de las Escrituras, y rechazarla de manera deliberada, reiterada, continuada, intencional, con la clara intención también de alejar a otros de la fe. Entonces, simplemente para intentar, es un texto difícil, son textos difíciles de aplicar para los días actuales, pero bueno, he tenido esa experiencia, ya he conocido a otras personas también que fueron líderes
de alguna forma dentro de una iglesia cristiana y que han apostatado desgraciadamente por distintas razones, y después han dicho cosas, pero es verdad que la experiencia más clara que he tenido fue con este profesor, porque yo tenía que ir a sus clases cada semana durante unos 2 o 3 meses, no me acuerdo muy bien. Entonces, claro, ahí era obligado yo a escuchar sus blasfemias, lo que obviamente con otras personas no estaba obligado a escuchar. Entonces, pues apostataban, salían, se iban y prácticamente yo ya no tenía más contacto. Pero en el caso de mi profesor, yo era obligado por el tema del estudio estar ahí en sus clases para escucharlo, ¿no? Entonces, por eso me acuerdo bien. Tampoco me atrevo a decirlo una vez más, que lo haya cometido, pero por lo que estoy aquí enseñando del estudio, sí que se cuadra bien dentro del perfil que estamos aquí mencionando. Bueno, seguimos. Este pecado de muerte descrito por Juan o la apostasía descrita por Hebreos es por tanto un pecado doctrinal, cometido voluntaria y conscientemente, similar al pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, cometido por los fariseos, y que el Señor Jesús declaró que no sería perdonado ni aquí ni en el mundo venidero. Y en ambos casos se produce un rechazo consciente y deliberado de la verdad claramente vista o enunciada, ¿no? Aunque, dado que algunas personas que cometen el pecado imperdonable nunca han afirmado ser seguidores de Cristo, pues claro, no son técnicamente apóstatas. Los fariseos a quienes Jesús se dirigió, por ejemplo, no eran apóstatas en el sentido de la palabra, ¿no? Estaban a punto de cometer el pecado imperdonable, pero no pretendían ser seguidores de Jesús, que luego abandonaron y renunciaron irreversiblemente a Cristo y sus enseñanzas. El concepto de apóstata es algo que lo ha dejado, es decir, estaba dentro y lo ha dejado. Pero los que cometen el pecado imperdonable son similares a los apóstoles en el sentido de que han rechazado resueltamente la verdad y están lejos del arrepentimiento. Y aunque los fariseos no seguían a Jesús, para entonces decir que ellos eran apóstatas, sí que eran líderes religiosos judíos y conocían la verdad, así como los líderes cristianos que apostataron, pues conocían la verdad, ¿no? Entonces, la actitud y el destino de aquellos que cometen el pecado imperdonado son paralelos en ese sentido al de los apóstatas, y ellos se parecen porque ambos conocían la verdad, los líderes religiosos judíos y los apóstatas que menciona Juan y Hebreos, ¿no? Vale. Hay los textos que he mencionado, hay como resumen, ¿no? Hebreos 6, Hebreos 10, 1 de Juan 5, dice Carson, ¿no? En cada uno de estos 3 pasajes, al igual que con el pecado imperdonable en Mateo, hay una percepción, dice Carson, consciente de dónde está la verdad y dónde brilla la luz, y un apartarse voluntariamente, decididamente de ella, lo que lleva a tales personas irremediablemente a la muerte eterna. Vale, pues, hasta aquí llegamos. Ahora voy a compartiros 6 conclusiones a modo de terminar, ¿no? En plan de conclusión, 6 conclusiones que podemos resumir de todo lo que hemos visto hasta aquí. Y con estas 6 conclusiones rápidas terminamos nuestro estudio de esta tarde, ¿vale? Primera conclusión. Bueno, vamos a tomar una agüita primero, ¿no? Primera conclusión: los líderes religiosos del pueblo están ahí claramente señalados. Mateo no tiene nada bueno que decir sobre los líderes,
El lenguaje duro de su evangelio siempre se dirige contra los líderes religiosos, no contra el pueblo en sí. Así que, aunque cualquiera esté sujeto a cometer la blasfemia contra el Espíritu, pues los líderes religiosos están ahí claramente en evidencia en este caso. Los fariseos no solo endurecieron sus corazones, sino que también intentaron alejar a la gente de Jesús. Una cosa es alejarse de Jesús, otra cosa es buscar mantener a la gente alejada de Jesús. Entonces, ellos lo que intentan hacer también los apóstatas y los falsos maestros, ¿no? Número 2. El pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu, es la arrogancia de atribuir consciente y deliberadamente una obra de Dios, sabiendo que es una obra de Dios. No es que hay dudas si es una obra de Dios o no. Se sabe que es una obra de Dios. Y de manera consciente y deliberada, esta obra de Dios que se sabe que es de Dios, se atribuye a Satanás. Entonces, no es el resultado de pensamientos intrusivos o compulsivos que preferíamos restringir o brojar. Proviene de un corazón que desprecia a Cristo tanto en palabra como en obra. Esta arrogancia no es un pensamiento momentáneo, ¿no? No es algo de un momento. Es un pecado específico. Una vez más, un rechazo deliberado, una rebelión consciente, firme y constante, alegando que el Hijo de Dios, Jesucristo, actúa por inspiración de Satanás. Si usted tiene duda en su fe, pero no aleja activamente a las personas de Cristo, probablemente este pasaje no le está hablando a usted. Conclusión número 3. Luego este pecado no se comete por ignorancia, porque uno sabe y conoce y es consciente de la verdad. Este pecado no lo cometen los que tienen dudas de que si una obra es del Espíritu o no, y buscan investigarlo para saberlo. No es que, ¿será que esto es de Dios o no? Vamos a buscar entender. No, no es este pecado. Este pecado no lo cometen personas que tienen el temor de haberlo cometido. Este pecado no lo cometen personas salvas. ¿Por qué? Porque este pecado no es un pensamiento momentáneo o una duda sobre si una obra es del Espíritu o no, sino que este pecado, una vez más, es un pecado específico, un rechazo deliberado, una rebelión consciente, firme y constante, continuada, reiterada, que alega que Jesús actúa por inspiración de Satanás. A la semejanza de los fariseos, este pecado es más comúnmente cometido por los líderes religiosos que pretenden de manera consciente, premeditada, intencionada, alejar a las personas de la verdad de Cristo. Conclusión número 4. Los fariseos son una advertencia para nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, es difícil identificar como Lucio hoy el pecado imperdonable, hacer una aplicación más directa, ¿no? Mencionar a mi profesor, que he tenido hace 10 años por ahí, en el máster, pero bueno, aún así pienso que es difícil aplicar al día de hoy, ¿no? Esta intercesión única del ministerio terrenal de Jesús, los milagros y el liderazgo judío recalcitrante, hace que la aplicación personal de este pasaje sea realmente desafiante. Hay quien aplique el pasaje a los líderes de la iglesia que han caído, pero la mayoría no lleva a otros intencionalmente al mismo pecado y muchos se arrepienten. Tenemos a David como ejemplo de un líder que cayó y se arrepintió, que no se encajan dentro de este perfil del pecado imperdonable, ¿no? El caso más claro podría ser el de los teólogos, líderes y predicadores que apostatan de las verdades más básicas, que conocen y reconocen, y fundamentales del Evangelio de Cristo, y tratan luego de buscar influir en otros para que hagan lo mismo. Bueno, aparte de esto, una aplicación es precisa. Los fariseos y otros líderes religiosos de aquella época son señales y advertencias para nosotros.
recibamos el estímulo del Evangelio con frecuencia y creemos en la verdad de las Escrituras, la verdad de Dios. Número 5. Similar al pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo cometido por los fariseos y que el Señor Jesús declaró que era imperdonable, está el pecado de muerte descrito por Juan o la apostasía descrita por el autor de Hebreos. En los tres casos, se comete un pecado doctrinal, de manera voluntaria, consciente y firme. No eran dudas momentáneas u honestas. Era una rebelión, un rechazo consciente y deliberado de la verdad claramente enunciada y que ellos conocían, que conllevaba consigo también algo más, el esfuerzo de alejar a otros de esa verdad. Lo repito una vez y otra, el concepto, para que se nos quede claro. Por último, número 6. Conclusión del número 6 y terminamos. De manera positiva. Dios perdona a los que acuden a Él. Donde quiera que alguien recurra a Cristo en arrepentimiento genuino, siempre habrá perdón. Ahora, ser perdonado incluye que el pecado está verdaderamente arrepentido y entre los fariseos y apóstatas aquí presentados falta ese pesar genuino por el pecado. En lugar del arrepentimiento, ellos habían endurecido su corazón. En lugar de confesar el pecado, ellos estaban conspirando contra Jesús a lo largo del tiempo. Por medio de su insensibilidad rebelde, consciente, completamente inexcusable, probada a lo largo del tiempo, ellos se estaban condenando a sí mismos, poniéndose de manera irremediable en el camino que lleva a la perdición. Es decir, ellos no tenían perdón porque no buscaban el perdón, porque no estaban arrepentidos y no se arrepentirían. Por lo tanto, si tú que me escuchas estás verdaderamente arrepentido de tus pecados, ten por cierto que encontrarás el perdón de Dios. Espero que te haya sido de bendición este estudio. Dios te bendiga muchísimo.